Entonces, Juan 18 es, del 18 al 20 es la historia del Evangelio, ¿no? Y antes de entrar a verla, quiero que lo entendamos desde una perspectiva diferente. Am, y voy a empezar leyendo como unos pasajes para entrar a ver como la perspectiva en la que quiero que veamos las cosas. El Evangelio y la obra de Jesús en la cruz en el centro de la historia. Todo lo que ocurrió antes de eso apunta a eso y todo lo que ocurre después de eso viene de eso y apunta a la nueva tierra, ¿no? Entonces, todo junto forma el propósito de la creación. Y vamos a ver, o bueno, quiero tener en cuenta un concepto muy importante y es el de providencia. Y para providencia vamos a leer Job 42, el versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Providencia es la doctrina que definida brevemente sería Dios utiliza todos los medios para cumplir sus propósitos. Todos. Y acá Job lo dice muy claramente, ¿no? Ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y quiero ver el Evangelio desde esa perspectiva. La obra de Jesús en la cruz, lo que pasó en la cruz, todo el camino a la cruz, el arresto, el juicio, todo eso, sí se puede ver como el juicio el juicio injusto del hombre justo, porque lo es. Se puede ver como la tragedia, como la pasión de Cristo y los latigazos y la sangre y la música trágica y los colores azules, porque mejor dicho, la tierra negra, la Satanás tentando y todo eso como lo presenta la pasión de Cristo, ¿no? Pero quiero verlo desde una perspectiva diferente y quiero verlo desde la perspectiva de Dios. Entonces quiero que veamos los hechos humanos, cómo funcionan en los hechos humanos, todo lo que trajeron esos hechos humanos para que todo lo que pasó, toda la historia que pasó, porque todo tiene una consecuencia, ¿no? Y ver cómo toda la historia humana apuntaba a Cristo hasta ese momento, ¿sí? Entonces, ninguno de los propósitos puede ser frustrado. La providencia de Dios. Todo, Dios utiliza todos los medios posibles para cumplir su propósito, ¿sí? Eso quiere decir guerras, personas malas, imperios, etcétera, etcétera. Él quita y pone reyes. Él hace que sus propósitos ocurran, ¿no? Y vamos a entrar a un poquito en el concepto de cómo quiero que veamos el Evangelio. Y acá vamos a 2 Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, quiero que vea, y mi propósito en esta última serie, esta última parte de la serie de Juan, es que vea el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio resplandece y resplandece la gloria de Cristo. Quiero que vea en el juicio, quiero que vea en el propósito, quiero que vea en todo lo que ocurre la gloria de Cristo. ¿Sí? Así empieza la oración de Juan 17. Glorifícame para que sí seas glorificado. Entonces, en todo esto que va a ocurrir, va a brillar la gloria de Cristo. Va a brillar la gloria de Jesús en todo su esplendor. Ese es el resplandor del Evangelio. El Dios de ese mundo ciega a las personas para que no puedan verlo y eso es lo que queremos que ver, ¿no? Eso es lo que quiero que veamos. El resplandor del Evangelio, el resplandor del Evangelio que es la gloria de Jesús, la gloria del Mesías mismo. Esto es algo glorioso, esto es algo hermoso, brillante, que brilla. O sea, es algo espectacular y es lo que quiero que veamos en todo lo que va a pasar. Y finalmente, quiero como ver la importancia del Evangelio. El Evangelio es doctrinalmente, tiene una centralidad doctrinal. Todo gira en torno al Evangelio. Toda doctrina gira en torno al Evangelio. En donde hay un mandamiento de Jesús está el Evangelio, en donde hay donde hay obediencia está el Evangelio, en satisfacernos en Jesús está el Evangelio. Obviamente también tiene una centralidad funcional. Todo lo que podemos hacer es a través del Evangelio en todo mandamiento el Evangelio también está ahí para empoderarnos, para
darnos la fuerza que necesitamos, el conocimiento que necesitamos, etcétera, etcétera. Pero es importante entender qué es el Evangelio. Y 1 Corintios 15 se cree en el mundo erudito académico bíblico, es probablemente una de las primeras confesiones, si no la primera confesión de fe cristianas. Y Pablo nos da un recuento de ella. Ahora les hago, hermanos, saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, o sea, algo que ya habían recibido, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen las palabras que les prediqué a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el día conforme a las Escrituras, que se apareció hace fácil los dos y luego más de 500, etcétera, etcétera. Este es el Evangelio. Esta es la primera confesión de fe cristiana. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la primera confesión de fe cristiana. Esto es lo que creemos. Creemos en un Cristo redentor, un Mesías redentor, que murió por nuestros pecados, conforme a como ha sido prometido desde el principio, porque si vamos a las Escrituras, la primera mención del Evangelio está en Génesis 3, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vemos la revelación progresiva de Dios en las Escrituras y su fin es Cristo. Es progresivo, nos dice que es un hombre, luego nos va dando más detalles, nos dice que va a ser hijo de David, nos dice que va a venir de esta tribu, nos va a decir que viene de esto y del otro, ¿no? Entonces poco a poco se va revelando más el carácter de este hombre hasta que llega Jesús. Y esto es lo que quiero que veamos la gloria de Cristo, la gloria de Jesús en el Evangelio. Es súper importante verlo, es súper importante ver que esto no fue un accidente, es súper importante entender que no fue simplemente celos de los judíos y que por eso lo crucificaron y que por eso murió. Es importante entender que no fue simplemente Judas queriendo ganarse el último centavo de todo lo que vivió con los 12 y con Jesús y por eso lo traicionó, que todo esto tiene un propósito eterno y que todo lo que ha pasado en la historia hasta ese momento es por ese propósito eterno. Y empezamos entonces, bueno, Juan 18. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana de varios guardias y los principales y los sacerdotes y los fariseos, fue allá con linternas y antorchas y armas. Esto empieza a mostrarnos la- uno de los hechos más importantes, y es que los romanos no mataron a Jesús, los judíos no mataron a Jesús, los romanos no arrestaron a Jesús, los judíos no arrestaron a Jesús. Jesús se entregó a ellos. Judas, uno de los 12, ha vivido con ellos todo el tiempo. Y sí, probablemente lo vendió por interés monetario, aunque luego la conciencia se lo comió vivo. Pero Judas es una de esas cosas que es difícil de entender, pero al mismo tiempo muestran la providencia de Dios en el plan redentor. Y lo hemos visto, en Juan es súper claro que Judas era del diablo, que Judas era un diablo, que Judas sí los iba a traicionar, que Judas no era de ellos, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante porque Judas es una figura principal en esos momentos. Los principales judíos, los líderes judíos querían matar a Jesús, eso lo sabemos. Pero ellos no querían matarlo en esta fecha. Ellos querían esperar a que la Pascua pasara, a que los judíos fueran de un lado para otro. Y porque recuerde, en ese tipo de ceremonias, sobre todo en la Pascua, se iba todo el mundo a Jerusalén a celebrar la Pascua porque ya estaba el templo, ya se hacía todo el ritual y toda la ceremonia, etcétera, ¿no? Entonces los judíos quieren matar a Jesús, pero no quieren que la multitud esté ahí. ¿Por qué?
porque obviamente pueden hacer una revuelta y pueden causar problemas. Y ellos simplemente quieren deshacerse de Jesús y no tener un alboroto, porque no solo es malo para ellos en el entorno judío, sino en el entorno del imperio. Los judíos eran muy revoltosos y a los emperadores eh, no les gustaban los judíos. Y que hubiera un alboroto era perjudicial para ellos en el poder que tenían, en cómo funcionaban las cosas, etcétera, etcétera. Llega este hombre, Judas, y les da el papayazo más grande de la historia de la vida para ellos. Les dice, yo estoy dispuesto a entregarlo. Ellos no pueden resistir ese papayazo. No pueden resistirse la oportunidad perfecta. Ahora uno mismo de ellos quiere, quiere entregarlo, lo que significa que pueden hacerlo de una forma diferente. No tienen que arrastrarle en medio de toda la multitud y la multitud no se va a alborotar. Y ahí empezamos a ver la providencia de Dios. Incluso vemos que Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y en medio de todo esto, en medio de todos estos discursos que hemos visto de Juan 13 en adelante, donde los está consolando y los está animando en medio de todo lo que va a pasar, porque él sabe lo que va a pasar, los discípulos no saben lo que va a pasar. Vemos que el diablo entra a Judas porque el diablo es más, es el chepito de Dios. El diablo hace lo que Dios le dice que haga y nadie lo hace mejor que el diablo. Y en ese sentido que entrara en Judas significa que ya el plan estaba en acción. Entonces tenemos a este Judas que se separó de ellos. El único que en este momento sabe, por lo que hemos leído, que Judas es el que lo iba a traicionar es Juan, porque fue el que le preguntó. Eh, y nada de los demás escuchó, todos los demás dijeron cómo se fue a comprar algo o se fue a hacer una vuelta así, porque nos faltan recursos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en la mente de los 10 discípulos, menos Juan. Juan sabe que Judas va a traicionar a Jesús porque Jesús se lo dice. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. Entonces tenemos un, un complot para arrestar a Jesús, lo que realmente es curioso porque en todo este camino, lo que no podemos ver cuando se está leyendo los otros discursos es está caminando y se está moviendo hacia el lugar donde va a ser arrestado. Entonces Jesús no está intentando escapar, Jesús no está diciendo como, uy, me voy a meter en problemas, Jesús sabe cómo me van a arrestar y me van a crucificar, yo tengo que ir ahí. Entonces, en medio de toda esta consolación, está caminando hacia entregarse, hacia ser arrestado. Y Judas va con la tropa romana y varios guardias de los principales sacerdotes y los fariseos. O sea, va preparado. En caso de que haya una revuelta, en caso de que los discípulos intenten atacar o algo para retenerlo. Lo que ellos no saben es que Jesús se va a entregar pacíficamente. Lo que ellos no saben es que Jesús ha planeado esto desde antes de que existiera el mundo. Que Dios ha planeado esto desde antes de que existiera el mundo y que ellos no van a poder detener el plan de Dios. Ellos están contentos porque creen que están ganando. Los judíos creen que están ganando, están, están a punto de arrestar y entregar a justicia a alguien que ellos consideran un hereje, un hijo del diablo, que hace las cosas por el poder del diablo. eh, y Judas está ahí porque se va a ganar sus 30 piezas de plata. Bueno, ya se las ganó prácticamente. Van armados con antorchas y con todo listo. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Interesante. Ellos están buscando a Jesús y él los encuentra primero, ¿no? Toda la belleza del plan de Dios para la salvación de la humanidad del Evangelio es impresionante. Jesús mismo les dice, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno respondieron, él les dijo, yo soy, y José el que lo entregaba estaba con ellos. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto si me buscan, a mí dejen a estos. Impresionante. Estamos hablando de soldados entrenados del Imperio Romano. Esta gente era sádica, violenta, terrible. O sea,
No tiene que leer mucho de los romanos para saber que eran guerreros. O sea, muchas de las civilizaciones, si no todas las civilizaciones en esa época eran guerreras. Está con una tropa romana. Probablemente estamos hablando de más de 100 personas juntos entre oficiales principales de los sacerdotes y los fariseos y la tropa romana, que si no estoy mal en el griego es legión y si es legión puede ser hasta 500 o más. Eh, Les dice yo soy, y esto de nuevo tiene esa caracterización con el nombre divino. Yo soy quien yo soy. Entonces, acá está empezando a mostrar su gloria porque él ya sabe lo que va a pasar. Y es impresionante como solo tienes que decirle yo soy y ellos retroceden. O sea, está hablando con guerreros que retroceden a la voz y a la respuesta de un solo hombre indefenso, sin armas, sin nada. Y les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, y respondió Jesús, yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen a estos. Entonces es impresionante porque acá vemos de nuevo el amor de Jesús por los suyos. Él sabe lo que le viene encima. Y él sabe lo que va a pasar con los discípulos. Él sabe lo que va a pasar con los discípulos. Entonces él los protege. Si me buscan a mí, dejen a estos. Él los va a proteger y los va a proteger hasta el final. A pesar de que Pedro lo va a traicionar, a pesar de que todos van a salir y lo van a abandonar, él los protege. Y lo hemos visto en todos los discursos, el amor que Jesús tiene por los suyos. Así se cumplía la palabra del que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Ninguno de los que el Padre le dio y los que el Padre escogió y los que el Padre le dio al Hijo, ninguno se perdió. Y ninguno se va a perder. Pero acá está hablando particularmente los dos. Él los protege hasta el final. Los protege en el amor que les tiene. Los protege porque son su tesoro. Son sus ovejitas. Él es el pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor va y busca la ovejita que se pierde y deja las 99. Ese es Jesús. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces acá vemos cómo los discípulos, a pesar de todo lo que han vivido, todavía no entienden. Y Pedro, vamos a ver, sobre todo en estos últimos capítulos, en estos últimos dos capítulos, que Pedro es una persona muy, ¿cómo se dice eso? Muy impulsivo. Eh, no piensa mucho lo que va a decir, no piensa mucho lo que va a hacer y luego terminas como después de que hace las cosas reflexionando y, y como retrocediendo de las cosas que dice y las cosas que hace. Se ve amenazado, no quiere que arresten a Jesús, obviamente, y saca una espada y le quita la oreja a un siervo del sumo sacerdote, a Malco. Y Jesús nos muestra acá que él no vino acá a ser el Mesías judío como lo veían los judíos. Él no vino acá a hacer guerra contra todo el imperio romano y liberar a los judíos de su miseria. Él no vino acá a hacer... Él no vino acá a hacer nada de esas cosas. Él vino acá a cumplir el propósito que el Padre le había dado. Y entre eso estaba beber la copa. Y beber la copa de la ira de Dios. Porque eso es lo que pasó en la cruz. Ahí se ve el amor y la justicia de Dios juntos. Porque en la cruz se pagó por todo el castigo, por todo el amor que Dios nos tenía. Y por el amor que el Padre tenía por el Hijo y el Hijo por el Padre.
Jesús no iba a evitar la cruz, Jesús no quería evitar la cruz no fue algo improvisado. Entonces las tropas romanas, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anas porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Pero el, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía un hombre muriera por el pueblo. Y eso lo vimos, ¿no? Que inconscientemente de que no buscaba la voluntad de Dios y no estaba siguiendo a Dios. Eh, Dijo algo que era cierto, ¿no? Es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Entonces empieza, y hay que recordar que más o menos, digamos, son la 1 2 de la mañana. Eh, sí, digamos que eran como la 1 2 de la mañana. Entonces estamos enfrentando un arresto a la 1 2 de la mañana. Y lo primero que hacen es llevarlo ante Anás, que era el sumo sacerdote antes que Caifás, pero a los ojos de los judíos él era más sumo sacerdote que Caifás. ¿Por qué? Porque de acuerdo al, al Antiguo Testamento, de acuerdo a la tradición judía, también, obviamente, el sumo sacerdote es sumo sacerdote hasta que muere, y luego sí hereda el cargo. Para los romanos no era tan así, y después de un tiempo pusieron a Caifás de sumo sacerdote en Judea, pero a los ojos del pueblo Anás todavía era el sumo sacerdote, porque no había muerto y él era el sumo sacerdote primero. Entonces van y lo envían ante Anás. Entonces lo arrestan y lo envían a juicio, y esto recuerda es más o menos 1 2 de la mañana. Entonces estamos empezando a ver que a los, a los ojos del mundo esto es un juicio injusto. Están llevando un hombre ante un juez, o bueno, a juicio, porque pues el sumo sacerdote no es un juez como tal, pero lo están llevando a juicio y lo están llevando a ser juzgado y condenado a 1 hora de la mañana sin testigos ni nada. Simplemente están haciendo algo totalmente corrupto porque quieren deshacerse de él. Esa es la perspectiva humana. Esto no es justo. Esto, esto es un juicio apresurado para deshacerse y apurarse porque todo salió muy rápido, ¿no? Salió lo de Judas y entonces ahora quieren aprovechar, sobre todo la hora, porque nadie está despierto a esa hora y no van a tener como nadie en contra, no van a tener una multitud ahí que haga escándalo ni nada. Entonces están aprovechándolo, lo arrestan en medio de un monte, en medio de la noche, y luego lo primero que hacen es llevarlo ante el sumo sacerdote para que sea juzgado. Entonces llegan a Nas. Luego vemos que vemos la historia de Pedro, ¿no? La primera negación de Pedro. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces, eh, basado en la tradición y la evidencia, se cree que este discípulo era Juan, el que escribió el Evangelio, obviamente. Eh, Probablemente era bueno, Zebedeo, que es el papá, ellos son los hijos de Zebedeo, Juan y Andrés. Probablemente tenían un negocio bastante grande. Ser pescador no significa no ser, significa ser poco educado o algo así. Eran hombres de negocio y tener un negocio muy estable, o eso es lo que parece, y tener influencias internas incluso en lo que se consideraría como el mundo político. Y ahí está el sumo sacerdote y los líderes judíos. Entonces Juan sigue a Jesús y entra al, al patio del sumo sacerdote. Pedro estaba fuera de la puerta, así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? También, ¿no?
Entonces, Pedro ya empieza a negar a Jesús. Y es una traición en el mismo sentido que, que Judas va a traicionar a Jesús, o que lo traicionó. Eh, lo sigue porque obviamente quiere a Jesús, le importa a Jesús mucho, y lo sigue, porque quiere saber qué va a pasar con él, quiere saber qué está pasando. Em, Juan también lo sigue, los otros están dispersados por todo lado. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a las brasas que habían encendido porque era frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces Jesús es arrestado, Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote, a donde Anás, bueno, no es una casa, sino al lugar del sumo sacerdote en el templo, donde está con Anás, eh, para que sea juzgado por él. De nuevo, esto es un juicio ilícito, incluso para la época es un juicio ilícito. Si en esta época no lo hacemos, mucho menos en esa época. eh, no, 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 Uno no puede hacer un juicio cuando se le dé la regalada gana, pero lo están haciendo. Lo están haciendo porque en la mentalidad de ellos están lográndolo todo. Están haciendo un arresto silencioso, están haciendo un arresto escondido, están haciendo un arresto sin resistencia y de una vez están enjuiciándolo para poder hacer todo rápido. Sí, para poder salir de esto rápido, para poder matarlo y que todo vuelva a la normalidad. En el plan divino estamos viendo cómo Dios ha movido todo para que su hijo muera el viernes, para que su hijo muera el día en el que se sacrifica el cordero por la expiación de pecados. Es impresionante cómo todo encaja, como en el mundo se puede ver como la casualidad más grande, ¿no? Como, uy, bueno, Judas lo traicionó este día y aprovecharon y lo enjuiciaron injusto, por apresurar el juicio, lo condenan en el día que se sacrifica el cordero por la expiación de pecados. Pero no, Dios tenía un plan, Jesús tenía un plan y el plan iba a pasar. Y a pesar de que incluso ellos ni siquiera querían hacerlo ese día, eh, no tuvieron otra opción. A pesar de que ellos querían arrestarlo y matarlo y enjuiciarlo después de la Pascua, cuando ya todo el mundo se hubiera devuelto a sus propias ciudades, unos al mundo griego, otros a Galilea, etcétera, etcétera. Eso no iba a pasar. Lo que iba a pasar es lo que Dios quería que pasara. Y acá empezamos a ver la gloria de Dios. Y de nuevo, Jesús ora, la hora ha llegado, glorifícame para que tú seas glorificado. Y todo esto es un camino de gloria. Esto no es un camino de un siervo sufriente, miserable y sin ayuda. Esto es el camino de un siervo triunfante y glorioso. Entonces, eso es lo que empezamos a ver. Y entonces empezamos a ver la gloria de Dios y la gloria de Jesús en el resplandor del Evangelio. Llegamos al juicio de Anás, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en la mente de los judíos. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído de lo que hablé o lo que hablé. Estos saben estos saben lo que he dicho. Entonces, esto es un juicio en medio de la madrugada, en medio de la mañana o la noche, como lo vea cada uno. Y es un juicio sin testigos. De nuevo, está el sumo sacerdote, están los que lo arrestaron y está Jesús.
Y entonces empieza a interrogarlo, ¿no? Porque entonces ellos están buscando un cargo por blasfemia, están buscando un cargo para poder matarlo, porque después de todo eso es lo que quieren. Entonces utilizan los discípulos y las enseñanzas. Pero él es justo, él es más, es el único hombre justo. Y les dice, todo lo he hablado en público. O sea, nada de lo que yo digo es secreto, nada de lo que yo he enseñado es un secreto único, sí, no es una verdad desconocida, es algo que todos saben, que todos han escuchado. Sí, incluso muchos de los que estaban presentes probablemente ahí lo han escuchado y saben lo que han enseñado. Sí. Entonces él le dice, pregúntele, pregúntele a los que han oído, pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Entonces pueden traer cualquier testigo, pueden preguntarle a cualquier persona que ha escuchado y ellos le van a dar lo mismo, el mismo testimonio que le han dado todos los demás. Pero eso no es lo que ellos buscan, ellos están buscando simplemente una razón para matarlo, porque ese es el deseo en su corazón y ha sido el deseo en su corazón desde Juan 5, desde que curó a una persona en el día de reposo, porque eso para ellos era terrible, era lo peor de lo peor. Sanar a alguien en el día de reposo era peor y luego se hace llamar el Hijo de Dios haciéndose igual al Padre, entonces eso para ellos ya es blasfemia y están buscando exactamente lo mismo. Pero este juicio es injusto y Jesús no va a ignorar el hecho de que es injusto. Y en medio de todo esto, y todo esto va a llevar a que él sea crucificado a tiempo. Pero esa es la realidad. La realidad es que esto no fue un juicio justo, esto fue un juicio acelerado y con cómplices que buscaban o alterar la verdad o decir un montón de cosas que no eran correctas. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al sumo sacerdote y de nuevo, esto pasa muchísimo, ¿no? La religión y sus seguidores que tienen tanta fe en su religión, idolatran su religión, idolatran a los líderes de su religión, al punto que golpean a Jesús por supuestamente faltarle el respeto, porque es el sumo sacerdote y si el sumo sacerdote dice algo, uno tiene que hacer algo, uno tiene que decirle exactamente lo que él quiere oír. Sí, esto es para ellos una falta de respeto ante la autoridad más grande que hay en sus ojos. Jesús les respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablo bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces Anás no lo puede juzgar y Anás está enojado porque no solo en su mente es un hereje y en su mente es un blasfemo, etcétera. Bueno, hereje no, porque esa palabra no existía en esa época. En su mente es un blasfemo, en su mente es un mentiroso, es del diablo, es de Belcebú. Y no solo eso, sino que aparte le falta el respeto. Y le falta el respeto siendo justo, ¿no? Diciéndole como traigan testigos. Pregúntenle a las personas que me han escuchado porque yo no he dicho nada en secreto y no les he dicho nada en secreto. Mis enseñanzas son públicas. Y eso le saca la piedra al guardia del sumo sacerdote y le saca la piedra al sumo sacerdote, al punto de que ya lo va a llevar a Caifás porque Caifás es el sumo sacerdote a los ojos de los romanos. Y él es el que tiene eh, pues la autoridad delegada de los romanos, no Anás. Entonces Anás lo lleva a Caifás para que él sí lo pueda enjuiciar. Eh, Oficialmente, ¿no? No, ya no es algo un asunto interno judío, sino esto ya es algo escandaloso para ellos. Escandaloso para ellos porque Jesús es justo y Jesús les muestra su injusticia y Jesús les muestra sus intenciones y Jesús muestra todo el complot que tienen y es impresionante, ¿no? Si ha hablado mal, da testimonio de lo que habla mal. No pueden dar mal testimonio porque él tiene la razón. Esto es un juicio injusto, esto es un juicio que tiene como propósito simplemente buscar la vida de Jesús. Esto es un juicio sin testigos, esto es un juicio corrupto. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo.
Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel día, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Entonces lo que Jesús prometió pasó y Pedro lo negó 3 veces. Y llegamos a Jesús ante Pilato. Y hay que entender un poco del trasfondo histórico que pasa, ¿no? Y eh, por qué Pilato de cierta forma hizo lo que hizo, ¿no? Porque muchos simplemente ven a Pilato lavándose las manos y ya, y como un hipócrita y bla, 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 pero hay que entender un, un poco más a Pilato. Pilato no era el mejor amigo de los judíos. Mucho antes de esto, vamos a ver que Pilato no se llevaba muy bien con los judíos y los molestaba mucho, al punto de que pues hacía escándalo y a César no le gustaba el escándalo, ¿sí? Al César, porque no es que se llamara César, al César no le gustaba el escándalo. Y ya habían habido un par de incidentes en los que Pilato eh, le había sacado la piedra a los judíos y los judíos habían hecho revuelta y bueno, todo eso termina en problemas. Y en el momento en el que llega el juicio de Jesús, realmente Pilato está a la merced de los judíos. Porque si llega a haber otro escándalo, si llega a haber otra revuelta, si llega a haber otro lío, él pierde el lío de gobernador. Él pierde el puesto del gobernador y probablemente lo ejecuta el César. Eh, si algo por lo que es eh, no es por su misericordia, ¿no? Los César no eran, los Césares no eran personas misericordiosas y reyes llenos de compasión, emperadores llenos de compasión, eran guerreros terribles, conquistadores, o sea, eran emperadores. Y bueno, luego se puede entrar un poquito más en lo que era ley romana y cómo había, cómo qué tanto poder tenía un César y cómo se elegía un César, pero Tiberio, que es el César en este momento, ha tenido problemas con Pilato y no quiere más problemas, porque los problemas no son buenos para el imperio, los problemas no son buenos para la región. eh, ellos quieren un imperio de cierta forma pacífico en lo que son las fronteras del imperio romano. Entonces ahí llegamos a Pilato. Pilato, una persona que no tenía otra opción, sino ceder, porque amaba el poder. Todo ser humano que tiene poder ama el poder. Y no lo va a dejar así porque sí, no lo va a dejar así porque sí por una bobada como un hombre. Entonces, todo lo que pasó en la historia, sí, y todo lo que pasó con Pilatos es la providencia es al punto de que cuando Jesús llegó a ese momento, eh, Pilato ya no tenía otra oportunidad, Pilato ya no tenía el lujo de causar una revuelta, Pilato no tenía el lujo de estar involucrado en una revuelta.
Y, y por eso es que pasó lo que pasó. No es simplemente un hecho de lavarse las manos y ya no es simplemente un hecho de que Pilato lo quisiera condenar o no. Estaba prácticamente con las manos amarradas en todo lado por lo que había hecho en el pasado, por no ser sabio, por, por ponerse a molestar a los judíos y ofenderlos y que los judíos que bien aletosos que sí son, bien revoltosos que sí son, no se iban a dejar. Entonces eso es lo que ha pasado en la historia. Y es muy interesante como analizar todo eso y ver la perspectiva histórica en el plan de la providencia de Dios. Y uno puede ir atrás, puede ver cómo eh, la invasión del reino de Judá y del reino de Israel hacen de cierta forma que se propaguen las escrituras y cambie la mentalidad de muchas cosas y como de un imperio al otro llega el imperio romano y es en el imperio romano el que Jesús está con una pax romana, una paz romana, unas estructuras de caminos y de otras cosas impresionantes y con un gobierno muy bien establecido que no tenían los otros imperios, como todo ese influyó en este momento en la historia, ¿no? Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua, porque eh, obviamente entrar al pretorio que es la casa del gobernador y es un gentil, entonces es impuro y incluso piensan en sus rituales, eh, en sus rituales religiosos cuando en su corazón quieren matar a un hombre. Es interesante. Eh, su religión y sus costumbres incluso tienen mucho más valor para ellos que matar a alguien que consideran que está equivocado. Esa es de cierta forma la hipocresía de la religión, ¿no? Como que valoran sus rituales y sus ritos y sus creencias, pero no valoran ni siquiera una vida humana al punto de que prefieren no contaminarse, porque es descarado, ¿no? No contaminarse para poder comer la Pascua cuando están haciendo un complot para matar a un hombre. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor no lo hubiéramos entregado. De no, no tienen cargos. No tienen cargos reales, ni evidencia real, ni nada real, pero quieren matarlo. Porque mire, inmediatamente de la casa de Caifás al pretorio. Y esto está pasando en un par de horas. Esto es algo que debería tomar tiempo. Esto es algo que se debería ver de evidencia a evidencia, ¿no? Como un juicio real y con testigos, y etcétera, etcétera. Pero no, esto es flash. Esto es de Anás a Caifás y de Caifás al pretorio a Pilato, de una. Y, y obviamente Pilato sale sorprendido. O sea, ¿qué hacen a esta hora? ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ni siquiera quieren entrar para no contaminarse, pero tiene que salir el gobernador a, a preguntarles como qué cargos tienen contra este hombre. Y ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubieran entregado como eh, en vez de inocente hasta ser probado culpable, que es como el camino legal que se debería tomar siempre. Si una persona es condenada de algo, debería darse siempre el ¿cómo se le dice? El derecho a la duda, no sé cómo ponerlo en palabras. El, sí, bueno, no sé cómo ponerlo en español, pero en inglés lo tengo claro, pero es esa, esa es la mentalidad que se debería tener, ¿no? Inocente hasta ser probado culpable. Si usted le dice que usted mató a alguien, debería haber evidencia que pruebe que usted es culpable. Nunca debería empezar un juicio diciendo culpable hasta ser probado inocente. A menos que haya demasiados testigos y demasiadas cosas y sea tremendamente obvio que alguien es culpable de algo. Estamos viendo acá una persona que literalmente le están diciendo, él es culpable, él es un malhechor, él es una, un truán, no sé cómo decirlo en otras palabras, pero simplemente este hombre es pésimo, este hombre es malo, este hombre es terrible, si no, no habríamos venido acá. Así que, qué argumento tan curioso. Imagínese ese argumento ante una corte.
Si él no hubiera hecho algo malo, no lo hubiéramos traído a la corte. Como si ir a la corte significa que alguien ya hizo algo malo, por naturaleza. Ya literalmente lo están culpando antes de que ni siquiera puedan como defenderse o presentar un juicio. Ya lo están presentando como malhechor. Y era muy de mañana. Y muy de mañana probablemente estamos hablando 3 4 de la mañana ya son. eh, entonces Pilato les digo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Sí, o sea, a mí no me vengan a molestar con si es malo de acuerdo a lo que ustedes creen, eh, pues juzguenlo de acuerdo a su ley. Esto no tiene nada que ver con el Imperio Romano, esto no tiene nada que ver con esta gobernación, o sea que probablemente es la primera vez que Pilato había escuchado o visto a Jesús, ¿sí? No es que fuera el hombre más famoso del Imperio Romano y que todo el mundo dijera como, Jesús desde Roma hasta Éfeso, hasta Alexandria, ya iba a decir Alejandría, mejor dicho, el hombre más conocido. No, probablemente esta es la primera vez que Pilato ve a Jesús, entonces le dice como si es tan malhechor, pues ustedes tienen su ley, júzguenlo. Y acá ya empezamos a ver las intenciones por las que los trajeron. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Y eso sí es verdad. Eh, solo el imperio tenía acceso a la pena capital. El- los judíos ni ninguna otra gobernación en el imperio romano podían juzgar a alguien con la pena capital. Podían arrestarlo, podían hacer otras cosas, pero la pena capital no era permitida. ¿Sí? Incluso después de Caifás, no me acuerdo cuál era el nombre, pero un sumo sacerdote aprobó una apelación y de una vez los removieron. El César los removió cuando se enteró de lo que había pasado. Entonces no es algo que se pudiera hacer realmente. Y si se hacía, tenía consecuencias. Entonces ellos saben lo que tienen que hacer y ellos saben a quién tienen que ir para poder lograr lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer. Esto es claro desde prácticamente desde Juan 5. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Nosotros queremos matarlo y usted tiene que ayudarnos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender qué clase de muerte iba a morir. Y esto es, de nuevo, acá vemos la profecía de Dios, y a Juan nos los está mostrando. El Hijo de Dios tenía que ser puesto en alto. El Hijo del Hombre, perdón. El Hijo del Hombre tenía que ser puesto en alto. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que las personas pudieran verlo, levantar sus ojos y verlo. Y esto ya empieza a apuntar hacia la cruz. El Hijo del Hombre debe ser puesto en alto. Esto ya nos lo dijo Juan. Y aquí ya empezamos a ver las implicaciones que tiene todo esto. Todo lo que ha pasado es para que la gloria de Dios pueda ser, la gloria de Jesús y la gloria de Dios puedan resplandecer con el Evangelio, para que todo el que vea y todo el que crea no se pierda. Los ojos puestos en Él. Ellos ya están pensando lo que quieren. Sí, es que incluso acá nos está mostrando que ellos ya están pensando lo que quieren. Ellos están pensando en la crucifixión. Jesús ya está pensando en la crucifixión. Pilato todavía no está enterado de lo que está pasando, pero esto está pasando. Esto esto es una realidad, esto es una realidad inevitable. Dios va a ser glorificado en Jesús. Y este es el propósito del Evangelio, que Dios sea glorificado en Jesús. No, no,
no una tragedia, no nada de eso. Es algo glorioso y es algo hermoso. Diálogo entre Jesús y Pilato. Y acá terminamos hoy. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces ya vemos la acusación que le están dando. Lo están acusando de proclamarse rey cuando en el imperio solo el César es rey. Nadie es rey por encima de César, nadie tiene más autoridad que César. Y todo el que se tenga los humos para declararse rey, pues es condenado a muerte. Y acá vemos como de esto lo condenan. Este es el mal por el que Jesús es condenado. Esta es la única cosa que los judíos pudieron pensar que se declaró rey. Jesús le respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros se lo han dicho a mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y tus principales sacerdotes se entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Acá Jesús nos está mostrando simplemente providencia y soberanía en todo lo que está pasando. Esto lo dices por tu cuenta. ¿Realmente crees esto? ¿Realmente tienes evidencia de esto? ¿Crees esto por ti mismo? Y Pilato contestó, yo no soy judío. O sea, la verdad, a mí no me importa nada de esto. Sí, y es verdad, a Pilato no le importaba nada de eso. Son, es tu misma nación, interesante, ¿no? Porque lo vemos en Juan 1. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Tu propia nación. El pueblo en el que nació, creció, vivió, compartió, al que curó y al que predicó por tanto tiempo, lo están, lo están juzgando, ¿no? Y nación, porque los principales sacerdotes representan la nación y los líderes representan la nación. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho es lo que responde Jesús, lo que responde Pilato. ¿Sí? Yo no tengo nada que ver con esto. Acá es su pueblo contra usted. ¿Qué hizo? Básicamente, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Y acá le responde la primera pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Sí, es un rey. Sí, Jesús nunca negó ser rey. Jesús nunca negó ser el Mesías. Jesús nunca negó ser lo que era, porque es lo que él era él. Él nunca mintió, él nunca hizo nada malo. Así que tú eres rey, le preguntó Pilato. Tú dices, soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido. Impresionante. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús es un rey. Desde que nació hasta que murió y hasta que resucitó, es un rey. Es un rey tanto que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años para que no hubiera alguien que le quitara su poder y su reino. Nació y vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Y ya vemos, Él es la verdad. Todo el que es de la verdad, todo el que es de Dios, escucha la voz de Jesús. Y esto entra en armonía con todo lo que nos ha venido diciendo y con todos los yo soy de Juan. Todo el que es de la verdad, todo el que conoce a Dios, escucha mi voz. Todo el que está en Dios, escucha mi voz. Todo el que es de Dios, escucha mi voz. Todo el que es hijo de Dios, escucha mi voz. Todo el que se arrepiente, escucha mi voz. Todo el que es de mi rebaño, escucha mi voz. Todo el que es... O sea, Él es el buen pastor y Él es la puerta.
Él es la puerta, nadie puede entrar y salir sino a través de él. Y él no va a dejar que ninguno de los que son suyos, ninguno de los que son de su rebaño se pierda. Esa es la realidad. Y acá todo empieza a cobrar sentido. Entonces, Jesús sí es un rey. Jesús se ve a sí mismo como una figura política, porque el rey es una figura política y el rey es una figura, es un representante de una monarquía. Entonces, él no niega a ser rey, él no niega a ser Mesías, pero el reino no es de este mundo. Esa es la verdad. Si Jesús hubiera querido, hubiera tenido un ejército, hubiera acabado con todos los romanos en un abrir y cerrar de ojos. Pero acá estamos viendo al verdadero Mesías, no el Mesías que los judíos esperaban. Tú lo has dicho, sí, tú dices que soy rey. Tú mismo lo has dicho, yo soy un rey. Y desde que nació hasta su segunda venida va a ser un rey. En su última venida, su segunda venida, porque es la última, y la segunda va a ser un rey. Vamos a ver al rey en toda su gloria. Vamos a ver un rey con un ejército de ángeles que viene a acabar con sus enemigos y ponerlos debajo de sus pies. Pero a esto no vino. En su primera venida vino a ser un rey triunfante en un sentido muy diferente. Vino a acabar con la muerte y el pecado. Es un león triunfante, aunque se vea como un cordero degollado, es un león triunfante. Y acá empezamos a ver la gloria del rey. Porque acá está la gloria del rey. Es un rey tiene gloria. Y lo vamos a ver incluso en todo lo que pasa que en los ojos de los romanos y de los judíos es un chiste, es burlón, pero muestra la gloria de Jesús en todo. Eh, Pilato le preguntó qué es la verdad y esto lo vemos. El escepticismo no es nada bueno, el ateísmo no es nada nuevo. Realmente lo que dice Eclesiastes es verdad. No hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas ya se han pensado, las cosas ya se han dicho. Los cínicos existen y han existido toda la vida. Eso de pensar en una verdad absoluta y de creer en la verdad objetiva es algo que muy pocos han creído en la historia. Cada uno tiene su interpretación de la realidad y eso llama verdad y eso es tu verdad y mi verdad y todo eso, eso no es nada nuevo. Y acá lo vemos Pilato. Pilato simplemente está viendo a una persona que dice como, sí, es un rey, pero no es un rey de este mundo. Entonces él simplemente se presenta escéptico, ¿no? Así como, ¿qué es verdad? Para él está la verdad de él, la verdad del César, pero todo es un asunto de conveniencia, ¿no? Después de todo es una figura política. Y los políticos son expertos en diplomacia, que en muchos casos es simplemente diferentes verdades, manipulando diferentes verdades para propósitos propios, ¿no? Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Ese es el juicio de Jesús frente al gobernador de Roma en la región de Judea. No hay nada que contener a este hombre. Este hombre no va a empezar una insurrección. Este hombre no es un rebelde contra César. Ni siquiera está hablando de reinos en este mundo. Para eso probablemente en esa época se veía como un chiste, como una locura, así como un reino de otro mundo. Eh, pero no, no es el caso. Realmente es un rey. Pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Y curiosamente no era un ladrón, o no era solamente un ladrón. Eh, el contexto nos muestra, y el idioma y la presentación de los demás evangelios nos muestra que él sí era un insurreccionista, probablemente era un celote, es lo más seguro. Los celotes eran, eh, ups, espere. Los celotes
Eran una, se puede llamar una secta judía, pero eran aquellos que creían en el movimiento de los macabeos y en la liberación de los judíos y eran insurreccionistas. No se querían someter a la autoridad romana, peleaban por todo, querían la liberación de los judíos, mejor dicho, eran súper sionistas, por no decirlo de otra forma, eran súper pro judíos, súper los judíos son lo mejor de la vida y vamos a librarnos de los romanos. Ese era, ese era Barrabás. Y esa era la imagen del Mesías que todos esperaban realmente, ¿no? Como un peleón prácticamente, un superhéroe peleón, super judío que iba a acabar con todos. Y ese era Barrabás. Es más, ambos iban a ser condenados por prácticamente el mismo crimen, ¿no? Por rebelión contra el imperio. Por uno queriendo ser eh, de cierta forma, una figura del Mesías judío, porque podemos decir que esa era una forma del Mesías judío en Barrabás. Y acá estaba el Mesías bíblico, por decirlo así. Si se escribe con doble R. Eh, Pilato piensa que esto es un movimiento diplomático y político, ¿no? Entonces, como listo, yo no veo nada de, de culpable en este hombre, porque esa es la verdad, o sea, simplemente no hubo persona o no hubo juez por el que Jesús haya pasado que realmente lo viera como culpable. A los ojos de los judíos tal vez, ¿no? Era culpable porque lo odiaban en su corazón, y pues, o sea, ya los llamó en Juan 8 hijos del diablo, ¿qué más se puede esperar? Que sea la respuesta de los judíos. Pero es muy curioso, porque en la mente de Pilato estaba como, voy a poner esto y este es un pleito, este es bueno, sí, este es un peleón prácticamente. Barrabás era un peleón, era un problema para el eh, imperio, para la región de Judea, era un problema como gobernador y tenía a Jesús, un, un alguien que no ha hecho un escándalo ni nada, sino que simplemente probablemente los judíos lo querían muerto porque no les gustaba, ¿sí? Como que en la mente de Pilato era más como celos de la fama y el poder de Jesús que realmente un juicio o que fuera un juicio real. Entonces dice, como hagámoslo fácil, ustedes sí tienen, es costumbre en esta época soltar a un prisionero, a Barrabás o a Jesús. Y curiosamente el pueblo que tanto amaba a Jesús y que tanto lo seguía y que tanto hacía fila para ser curado y lo seguía a todo lado y lo querían hacer rey porque lo querían hacer rey y que los dirigieran, dicen Barrabás. Y eso muestra el corazón. Y sí, hubo influencia de los líderes religiosos en toda esa decisión. Probablemente dijeron probablemente pudieron haber dicho que si no votaban por Barrabás los iban a echar de la sinagoga o algo así. Y de nuevo, la religión ciega y la religión hace que la gente haga lo que no haría simplemente porque creen que eso va a salvar sus almas, etcétera, etcétera. Pero es muy curioso, porque esto muestra como la decisión del mundo, ¿no? Eh, el mundo quiere un superhéroe, el mundo quiere y eso lo vemos en todas las épicas, ¿no? Ese deseo de un liberador y de un héroe fuerte, ¿no? Los judíos votaron de cierta forma por el rey que querían, porque ese era el deseo de ellos, era alguien que odiaba al imperio romano, alguien que se iba a rebelar contra él. Y, y cómo Dios usó todo eso, ¿no? Dios incluso usó la inocencia de Jesús,
para que los judíos lo odiaran más y lo sacaran más y lo quieran condenar más. Probablemente ya estas son las 5 o 6 de la mañana eh, cuando esto sucede, cuando votan por Barrabás. Y como todo lo que no debía pasar, entre comillas, pasó, ¿no? Un juicio que no debía pasar, otro juicio que no debía pasar, una conversación con Pilato que dice como, ok, este hombre no tiene nada malo, este hombre sí es un revoltoso y probablemente no solo revoltoso contra el imperio, también afecta a, a los ciudadanos comunes, sí, de cierta forma es terrorismo eh, pro-sionista, pero eso afecta a las otras civilizaciones y demás, entonces es alguien peligroso, en la mente de él es como listo, van a votar por el justo y después de todo tenía fama de profeta y demás, pero no, escogen a Barrabás. Barrabás era un insurreccionista, era un celote, era un terrorista. Y en todo esto vamos a ver la, la gloria de Jesús. La gloria de Jesús en cómo todo funciona, todo encaja de una manera impresionante. En serio, los tiempos, las horas, el odio que le tenían a Jesús, la oportunidad que se presentó con Judas, el, el Pilato no tener otra opción que crucificarlo a pesar de que lo quería dejar vivo, a pesar de que su misma esposa le va a decir como soñé con este hombre y que este hombre es justo, por favor no lo condenes, como no se puede dar el lujo de perder su puesto, ¿sí? Porque después de todo Pilato condenó a Jesús no simplemente por ser una figura diplomática, sino para conservar su puesto de gobernador y su poder, porque uno no quería ser echado y dos no quería ser condenado a muerte, porque no tenía la mejor fama en el momento, Pilato. No solo frente a los judíos, sino frente al César mismo. Y incluso un amigo de él ya había sido condenado a muerte por el César, entonces ya tenía como el miedo de lo que y el ejemplo de lo que podía pasar y realmente era el punto en la historia en el que él no podía negarse a lo que los judíos van a querer. Incluso después de esto, porque incluso después de esto va a querer solo latigarlo a ver si se les calma la sed de los judíos, pero no, quieren verlo crucificado. Y todo esto es para mostrar la grandeza del Evangelio, la gloria del Evangelio. Los planes de Dios, nadie, lo leemos de nuevo en Job 42, nadie los puede frustrar. Lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha determinado en la historia va a suceder, no importa qué tantas personas intenten evitarlo, no importa qué tantas personas intenten improvisar males aquí o allá, no importa si se crea un estado acá o cae un estado, si muere un pueblo o no muere un pueblo. Dios va a usar todos los medios para cumplir su propósito y mostrar su gloria a través de la salvación de personas, en este caso. Pero todo en la historia de imperio hasta imperio, de la invasión de Israel, de la desobediencia de Judá y cómo la desobediencia de Israel y de Judá llevaron a donde estamos ahora. En todo esto está la gloria de Dios y la gloria del Hijo. Y en eso vamos a ver el resplandor del Evangelio. En que incluso se entrega, pero se entrega salvando a los suyos, los que amó, desde el principio los amó hasta el fin. Incluso cuando lo abandonan, incluso cuando lo negan, porque en medio de todo esto, él sabe que Pedro lo está negando, en medio de todo esto, él sabe que sus discípulos están dispersos. eh, Juan está ahí medio siguiendo las cosas, pero tampoco puede estar presente en todo. Y en esto vemos en serio como esto era inevitable. Y todo lo que se viene ahorita es inevitable. Y en cada paso se vuelve más glorioso, incluso en la crucifixión. Y, y en cómo, bueno, todo eso ha afectado al mundo hasta ahora, ¿no? Porque es el centro de la historia, incluso acá, porque vimos al otro lado de la cruz, pero la cruz ha afectado a la historia.
y el mundo y todo lo que sigue después de la cruz. Ese es el centro de la historia humana, porque ya en la nueva creación es una historia completamente diferente. Todo eso tenía que pasar como tenía que pasar. Jesús no fue arrestado simplemente porque lo creyeron un traidor contra el imperio romano. Jesús fue arrestado porque Jesús se entregó a él mismo, porque él tenía un propósito y él iba a beber la copa que el Padre le había dado. Y el Padre y Jesús iban a cumplir el propósito tal cual estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera el plan de los judíos para matarlo después para evitar la conmoción de la multitud, ni siquiera el plan de los judíos para esto o para lo otro pudo evitar que Jesús fuera crucificado cuando fue crucificado, que fuera juzgado cuando fue juzgado, que fuera juzgado injustamente, aceleradamente, a punta de mentiras, y eso llevara a que fuera crucificado el viernes, para que resucitara el domingo, porque todo eso ya estaba planeado. Y sí, desde la perspectiva humana esto es injusto y es horrible y es terrible y es lo peor, es el juicio más injusto de la persona más justa. eh, es una traición terrible, es un complot terrible, es realmente, o sea, si lo ves desde la perspectiva humana es como una novela. eh, Tanta traición y tanto drama de dónde sale, pero es verdad, pasa en la vida real y nos podemos concentrar en eso, pero también nos podemos concentrar en la gloria del Evangelio y en el resplandor que tiene. Es impresionante la providencia de Dios y eso afecta a la historia. Si vemos la historia a través de los ojos de la providencia, vamos a ver las cosas desde una forma muy diferente. Cosas como el holocausto, cosas como eh, la masacre de Tiananmen en China, cosas como el Imperio Romano, cosas como la, la Edad Oscura que llaman a la Edad Media, ¿no? La época oscura de la humanidad que llaman a la Edad Media. Eh, todo eso, todo eso, si lo vemos a través de los ojos de la providencia y como Dios mueve todo para cumplir sus propósitos, para que el Evangelio, porque el propósito actual es que el Evangelio esté en toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y todo se está moviendo, todo lo que pasa, toda enfermedad, toda pandemia, la influencia española, no sé si se llama así en, en, en español, porque sí se le dice Spanish influencia en inglés, pero todo lo que va uniendo a la humanidad, la globalización es impresionantemente útil para el Evangelio. Y la facilidad de viajes, el desarrollo tecnológico, el desarrollo, la capacidad de poder ver y presentar a Jesús de formas tan rápidas y poder grabarlo todo y poder estudiar y aprender una y otra vez. Acá no me parece eso es hermoso y hay que verlo con esos ojos, hay que ver el juicio de Jesús y la vida de Jesús y la cruz y los juicios, no solo a través de la perspectiva terrible e injusta que es, sino a través de la gloria que vemos en todo lo que, eh, lo que pasó en este momento. Y quiero que en el camino de la cruz vaya viendo todas las fichas que encajaron y todo lo que tuvo que pasar para que esto pasara. Y bueno, aquí terminamos por hoy.